Bueno, vamos a dar comienzo, buenas tardes a todos y a todas, vamos a dar comienzo a esta primera webinar de 2023, que es la primera de una serie de webinars que vamos a organizar a lo largo de este año desde la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias. La Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias es una red que, entre otros objetivos, lo que pretende es precisamente poder compartir entre España e Iberoamérica pues de ponencias, investigaciones, sesiones clínicas que tengan que ver con el ámbito de las emergencias. Ese es uno de los objetivos de RIPE y desde aquí yo quiero dar la bienvenida pues, a todas las personas que se han inscrito, tanto de España como de Iberoamérica, y en concreto tenemos personas que nos están escuchando desde México, Guatemala, Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador, Chile, Bolivia, y tenemos también una persona que está conectada desde Afganistán. La verdad es que estamos muy contentos de esta acogida que ha tenido esta primera webinar y agradecer también pues, al Consejo General de la Psicología y a Psicofundación por las facilidades que nos está dando en ese proyecto de RIPE para que podamos poner en marcha esas varias webinars que vamos a llevar a cabo a lo largo de 2023. Yo voy a dar paso a María Teresa Gómez, que María Teresa Gómez forma parte del equipo de coordinación de RIPE. Ella es de Colombia y ella también se va a encargar de la presentación del ponente de Andrés León, al cual le quiero agradecer enormemente el que haya aceptado esta invitación para impartir hoy esa primera webinar. Informar a todas las personas que participan que esta webinar se está grabando y aproximadamente en un plazo de 2-3 semanas ya estará colgada en la página web del Consejo General de la Psicología y en el apartado en concreto de Psicofundación. No obstante, nosotros en su momento, cuando esté colgada en la web, mandaremos un correo para que la gente tenga conocimiento de esa grabación. Y por último, informarles que durante la ponencia no se pueden hacer preguntas, las vamos a dejar para el final y vamos a utilizar o bien el chat o bien el apartado de preguntas y respuestas para la última parte. A partir de ahí haremos lectura de todas las preguntas, de tal manera que podamos dedicar un espacio de 15, 20 o 25 minutos para que Andrés nos pueda contestar a todas las dudas que se vayan planteando. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y doy paso a María Teresa Gómez para que pueda hacer la presentación de Andrés León. María Teresa, cuando quieras. Gracias. En primer lugar, gracias Javier por esta invitación, gracias por darnos espacio a Colombia para ser quien inicia con estas charlas de RIPE. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a todo el consejo. Bueno, les voy a presentar a alguien que realmente es un amigo ante todo, ha sido un coequipero y un luchador por esta batalla, por este conocimiento en búsqueda de construir cosas mejores. Andrés León es psicólogo magíster en psicología en salud pública, especialista en psicología médica y de la salud, especialista en evaluación clínica y el tratamiento de trastornos emocionales y afectivos, docente universitario de pregrado y posgrado, asesor académico, consultor, conferencista en temas de salud mental, apoyo psicosocial y salud mental en emergencias y desastres. Da apoyo al apoyo, autocuidado y salud mental en equipos de primera respuesta, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Es coordinador de la Red Colombiana de Atención Psicológica en Emergencias y Desastres, RECAPEP, del Colegio Colombiano de Psicólogos. Realmente, les quiero decir, es una persona con una altísima experiencia, con un compromiso
tal vez de esas personas que yo puedo decir que es un compromiso del 100% con psicología de la emergencia y desastres. Y yo creo que con la experiencia que hemos tenido aquí en Colombia y su pasión, él nos va a dar una exposición absolutamente maravillosa. Andrés, muchas gracias. Todo el escenario es tuyo. Hola, mi María T, muy buenas tardes para ti, para Javier, para todas las personas que nos están escuchando. Ahorita alcancé a ver como un mensajito de alguien que se unió desde Pasto y eso me movió el corazón porque saber que también hay personas de nuestro país conectadas acá en este momento, pues me alegra mucho. Y también quiero agradecerte a ti, María Teresa, esas palabras de introducción y esa pasión, pues también creo que la he aprendido de ti y he aprendido de ti muchas cosas relacionadas con el contexto de las emergencias y los desastres. Quiero agradecer también a Javier por este espacio, por los esfuerzos que ha generado para poder articular psicólogos de diferentes lugares para poder llegar a este propósito. Un saludo también para el Consejo General de la Psicología y un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, desde el Colegio Colombiano de Psicólogos y de la Red Colombiana de Atención Psicológica en Emergencias y Desastres, que ha sido un esfuerzo bastante grande, con mucha pasión y tocando muchas puertas. Entonces, me voy a permitir recordarles lo que les decía Javier. Tengan, por favor, su cuadernito, sus ideas para que vayan tomando apuntes y puedan tener sus preguntas para el final y generar un espacio de discusión y reflexión. Bueno, también nos gustaría si en algún momento nos colocaran de dónde están y en algún momento pues yo les haría de pronto algunas preguntas, pero para que las escriban en el chat y poder también enriquecer desde el chat este espacio de conversación y reflexión. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla en este momento. Quiero apoyarme en una presentación y por favor me confirman, voy a correr esto para un ladito y Correcto. Javier o María T se ve perfectamente. Bien, Bueno, se ve bien. entonces muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y para las personas que vuelvan a ver esta grabación. Un cordial saludo. El día de hoy nos convoca a poder hablar del manejo colectivo en catástrofes con múltiples fallecidos y poder reflexionar sobre el rol de la psicología, acciones y desafíos que se nos presentan en estos escenarios. Y no quería dejar pasar esta primera diapositiva sin presentar y hacer reflexión sobre esta imagen que nos acompaña. Y obviamente es una imagen que va a estar cargada de muchas situaciones y quisiera que nos centráramos que si bien es un escenario que nos plantea que hay unas tumbas o hay un lugar donde hay personas que fueron sepultadas, enterradas o nos representa un cementerio, que podría ser un escenario muy triste, un escenario que nos podría recordar mucho dolor, un escenario que quizás podría parecer en algún momento triste, pues vemos también que quizás si uno mira más allá hay organización, hay respeto, hay, si uno mira de fondo puede encontrar cariño, puede encontrar dignidad, puede encontrar detalles que hacen que pensar que aquí pudo haber bondad, amor, respeto por las personas que están allí. Entonces creo que ante escenarios que puedan ser difíciles, como son las catástrofes, los desastres, las emergencias, y que si en algún momento se generan todos estos múltiples fallecimientos, también podamos encontrar que pueden haber escenarios para hacer las cosas bien, hacer las cosas con cariño, hacer las cosas con dignidad y que si allí descansan personas puedan descansar bien y sus familias puedan estar bien. Entonces, un poco ese es el propósito que tenemos hoy en este espacio que nos convoca. Dentro de los objetivos es que podamos nosotros poder reflexionar y compartir un poco algunos aprendizajes relacionados con cuál puede ser el rol de nosotros los psicólogos o las psicólogas en proteger y cuidar la salud mental en estas situaciones o estos contextos que están relacionados con las catástrofes y que generan múltiples fallecidos. También poder identificar cuáles pueden ser esas acciones muy puntuales, actividades que nos permitan proteger y cuidar la salud mental de los familiares, de los sobrevivientes de estos escenarios y también que quizás
en esta charla podamos encontrar cuáles son las barreras, los desafíos que hemos encontrado nosotros desde nuestro ejercicio en Colombia, ustedes en sus regiones o en sus lugares de trabajo, en estos escenarios que también son un poco también complejos. Y finalmente, quisiéramos desde los organizadores de este evento brindar como elementos que nos permitan seguir profundizando, seguir hablando y motivarlos a que podamos seguir interesados en este campo que es tan importante. A modo de introducción, quería comentarles que esta charla tiene como propósito poder reflexionar y poderles compartir algunas recomendaciones que pueden partir un poco de la literatura, pero también de experiencias vividas en estos entornos que quizás para los que trabajamos en gestión del riesgo no son fáciles. Uno quisiera no encontrarse en nuestros escenarios de emergencias y desastres, personas fallecidas, niños fallecidos, pero de alguna u otra forma ya la vida nos ha puesto en estos contextos y quizás poder recoger estas experiencias para que esos escenarios no se repitan o para que las personas puedan tener un trato digno. También las recomendaciones que voy a compartir el día de hoy tienen una característica más desde lo colectivo, más desde lo psicosocial, que es importante verlo desde esta perspectiva, y también que podamos tener en cuenta varias cosas. Uno, que estos elementos que voy a tocar pues van a variar o van a cambiar de acuerdo un poco el contexto, la cultura, los recursos y las experiencias acumuladas que vayamos nosotros teniendo. Entonces, quizás yo hable desde una perspectiva, desde una experiencia y ustedes puedan tener otro tipo de experiencias, y es aquí donde también me voy a excusar un poco porque les estoy hablando desde Bogotá, Colombia, y nuestro lenguaje, nuestras expresiones van a ser diferentes, expresiones relacionadas con la muerte, con el duelo, con las pérdidas, y que quizás también van a estar mediadas por ese contexto que nosotros tenemos. Haciendo un poco y reflexionando un poco sobre esta presentación que voy a compartir el día de hoy, revisando un poco, empieza uno a reflexionar y realmente se da cuenta que estos temas de los que vamos a hablar hoy son temas bastante complejos que invitan a que se miren desde una perspectiva un poco más especializada, ¿sí? Donde quizás tengamos que tener un background, una experiencia previa dentro del contexto de la psicología de las emergencias y desastres. Entonces yo veo que esta reflexión que hacemos el día de hoy va a implicar que nosotros tengamos también una serie de experiencias o aproximaciones relacionadas con el contexto de la psicología de las emergencias y desastres, y quizás poder entender un poco también todo este panorama tan complejo y que ya debemos tener ciertas habilidades adquiridas para poder entender un poco estos complejos y este fenómeno que es bastante complejo. Y finalmente, pues que quizás en esta conversación a través de chat y de las preguntas que podamos hacer, podamos construir un aporte de todos para poder hacer una mejor atención a las familiares de las personas fallecidas. Básicamente quiero empezar también con unas generalidades sobre los desastres y las catástrofes, y básicamente, como estamos viendo en las noticias, en los medios, hay un aumento en todo ese tipo de eventos de origen natural y antrópicos. Estamos viendo que se están intensificando, hay una mayor frecuencia, hay una mayor intensidad, se están generando mayores impactos debido, pues obviamente, a la variabilidad climática, al cambio climático, a fenómenos propios de cambios relacionados con fenómenos hidrometeorológicos, y entonces pues nos proyecta un posible escenario desde este tipo de contextos de la ocurrencia de eventos que podrían generar también la pérdida de vidas, y también pues otros fenómenos como políticos o los flujos mixtos migratorios pues también van a generar otro tipo de situaciones de tipo antrópico. Entonces estamos frente a un panorama que va a ser posible que podamos seguir encontrando personas fallecidas en estos escenarios. También vamos a mirar que hay un alto impacto por sus efectos y sus daños. Las emergencias y los desastres, digamos, no son rutinarios, rompen abruptamente la normalidad, aceleran los procesos que se vienen ocurriendo y dejan evidentemente otros que estaban latentes, por ejemplo, como las desigualdades, como la violencia, como el hambre, como las situaciones de conflicto. Entonces los desastres hacen que esto se aumenten. Los desastres y las catástrofes pues implican elementos políticos, financieros, operativos y de salud pública, y por lo general, por su magnitud, superan
esas capacidades, entonces generan también unas dificultades de tipo logístico. Las emergencias y los desastres son eventos focalizadores y totalizadores. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo que le aprendí a un compañero, Francisco Sarmiento, el cual también hago referencia a esta diapositiva, y es porque cuando hay un desastre, una catástrofe, se focaliza la mirada de las instituciones, de las personas, se centra toda la atención en el evento que está pasando y se olvidan quizás otros fenómenos, y son totalizadores porque también afectan a las instituciones, afectan a las comunidades, pueden afectar a todo un territorio y genera también una atención importante. En cuanto a la convergencia humana, pues convergen allí también las ayudas, convergen personas que quieren colaborar, se movilizan equipos de respuesta internacional para atender a estas emergencias, se proveen recursos que todos van a converger o van a llegar al sitio de desastre. Y finalmente, la palabra emergencia no es la palabra de que hubo una emergencia, sino que emergen también voluntades de las comunidades, emerge la solidaridad, emergen una serie de elementos que buscan también atender un poco esas necesidades. Entonces, desde aquí ya vamos comprendiendo que las emergencias, los desastres son un fenómeno complejo y que tienen que verse vistos así. Ahora, ¿cómo relacionamos la salud mental con los desastres y las catástrofes? Obviamente, y esto lo va a pasar un poquito rápido porque digamos que hace parte ya un abordaje y una comprensión desde la psicología de la emergencia o la psicología en los contextos de gestión del riesgo, y es que los desastres generan cambios en las normas sociales, en la forma de los roles, el relacionamiento humano, afectan las estructuras psicosociales, y un ejemplo, se rompen por fuerza mayor algunos vínculos, las personas tienen que ser separadas, de alguna otra forma tiene un efecto sobre el comportamiento. Los seres humanos nos comportamos de una forma diferente ante las emergencias y los desastres, y finalmente va a tener un impacto sobre la salud mental, generan crisis y generan secuelas psicológicas, pueden ser disparadores de patologías si nos encontramos con personas que tienen una condición de vulnerabilidad, y frente a esa condición de vulnerabilidad más los factores asociados al evento, pues nos pueden generar una crisis, tienen un impacto sobre la salud mental de los equipos de respuesta y de las comunidades que están alrededor del sitio de desastre. También tiene un impacto sobre la economía, y sabemos que la economía está relacionada también con el bienestar y la salud mental. Hay un mayor impacto sobre las comunidades que son vulnerables, que encontramos población con factor de riesgo, niños, adultos, personas con trastornos mentales o con discapacidades psicosociales, entonces va a afectar mucho más. Y también hemos visto que en las emergencias, en los desastres, en las catástrofes se prioriza de alguna otra forma la atención física, y si se brinda atención en salud mental o apoyo psicosocial, a veces se da en la fase de emergencia, dejándose a veces descubiertas las fases de rehabilitación o las fases de restablecimiento de medios de vida o de recuperación. Entonces nos deja un panorama, y quiero dejar esta última frase subrayada, y es que uno de los grandes panoramas que nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de catástrofes y salud mental es que hay múltiples personas que son fallecidas, y obviamente es donde se genera un gran impacto. Entonces, ante todo este panorama, el bienestar psicosocial y la salud mental está definitivamente afectada por las emergencias, por los desastres o impactada. ¿Qué situaciones generan muertes colectivas? Y ya todos sabemos y hemos transitado, vivimos la pandemia, recientemente también el terremoto de Turquía y Siria, el tsunami, tuvimos un tsunami en el 2004 también en Indonesia que generó creo que 22.000 personas fallecidas, las avalanchas. Colombia ha sido un territorio donde hemos sufrido estos fenómenos, avenidas torrenciales que nos ha costado la vida de muchas personas. Los que están en Colombia sabemos que estuvo la avenida torrencial de Salgar, de Mocoa, y que cobraron varias vidas de personas. Conocemos que los accidentes aéreos, marítimos y terrestres generan también este tipo de muertes. Conocimos pues el avión de Germanwings que también se estrelló, y recientemente pues en Grecia este tren que también cobró la vida de algunas personas. No podemos descartar también las muertes generadas por actos de violencia, terrorismo, guerras, conflictos armados, masacres, colapsos estructurales que también los hemos vivido aquí en Colombia, y el colapso de minas. Recientemente tuvimos en Colombia, específicamente en Cundinamarca, un municipio, un colapso de una mina,
y donde fallecieron 21 mineros, que es una situación también que nos genera mucha tristeza y nos impacta también como sociedad. Y también pues los incendios, las fugas de gases, y hemos encontrado en la literatura que han generado bastantes personas fallecidas. Entonces, hoy queríamos también desde Colombia un poco poder compartir un poco de esas experiencias, porque digamos que Colombia geográficamente, por situaciones de conflicto, por situaciones de cambio climático, pues se ha visto, se ha tenido que ver enfrentada a este tipo de situaciones de emergencias y desastres que confluyen muchos elementos tanto sociales o elementos hidrometeorológicos, geográficos, de conflicto, y obviamente nos ha llevado un poco a tener experiencia y a buscar estrategias para mejorar todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque las muertes en los contextos de emergencias, desastres y catástrofes afectan la salud mental, porque es una pérdida repentina, una ruptura inesperada, súbita y altamente traumática con las personas que nosotros queremos, las personas con las que nos vinculamos. Somos seres sociales y estamos estrechamente vinculados afectivamente hacia las personas que están en nuestro entorno, y entonces perderlas de un momento a otro, pues se sufre bastante. Estas dos expresiones las tengo en comillas porque las he vivido un poco dentro de mi experiencia como psicólogo en estos contextos, y dice, es que yo fui testigo de cómo él estaba sufriendo, cómo la muerte vino y se lo llevó, y un ejemplo para nosotros los colombianos es que fuimos testigos del sufrimiento y la muerte de Omaira. Yo creo que eso marcó mucho la historia del sufrimiento humano en los momentos de emergencias y desastres. Y una persona alguna vez me contaba que estaba con su pareja, estaba durmiendo y vino la avalancha y se lo llevó, alcanzó a verle, a cogerlo de la mano, y la avalancha se lo llevó. Entonces, el ser querido fue arrebatado de su lado, de sus manos, de su lecho, y eso genera un impacto psicológico muy importante y un sentimiento y unas experiencias muy dolorosas. Entonces hubo un intento por salvar las vidas, hay incertidumbre, hay temor por lo general cuando hay situaciones de catástrofe. Entonces nosotros empezamos también a sentir miedo, las réplicas, o van a volver a atacar, o volver a temblar, o se va a volver a inundar, y no podemos volver a ser los mismos. No se puede dar una despedida digna a las personas que nosotros queremos, y no podemos pasar por un proceso natural de despedirnos, de hacer un velorio, de verla en la clínica, sino sencillamente pues se nos arrebata todo, y eso también genera ese gran impacto. En la forma en que se manejan los cuerpos, o la forma en que quedan los cuerpos, incluso hay veces que ni quedan cuerpos para poder identificar y toca por ADN, entonces eso genera un mayor impacto. Una cosa es que de pronto mi abuelo muera en la casa de adulto mayor y yo lo puedo tener ahí, pero sentir que fue mutilado, que fue destrozado, que fue quemado, eso va a también generar un poco de impacto también para las personas. El proceso de identificación y la disposición final de los cuerpos también genera unos elementos potencialmente traumáticos, dolorosos, tristes, y los pensamientos que empiezan a tener las personas generan sufrimiento, y obviamente esos pensamientos van a superar todos, se van a manifestar a través de los pensamientos, emociones y conductas que de alguna u otra forma van a estar manifestados en mucho dolor. Y obviamente quería también que pensáramos que hay diversas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, y que pueden generar ira y enojo. Nosotros hemos encontrado que después de las grandes catástrofes nos dimos cuenta que ese edificio lo construyeron porque lo construyeron mal y se robaron mucha plata. Entonces se empieza a ver ira o enojo con las personas que construyeron eso. Y si ustedes recuerdan lo que pasó en Grecia, también despertó mucho malestar por el tema, cómo se estaban administrando, las problemáticas que venían, y de cual hay personas de pronto que administran un poco todas esas situaciones, pues como que hay a las personas que quieren buscar responsables, y eso también genera bastante malestar. Entonces, todas estas condiciones hacen que hablar de que la muerte pues, se va a generar dentro de un proceso mucho más complicado. Esta es una diapositiva de creación propia donde trato como casi de un ejercicio de formulación, poder entender todo este proceso, y es que vienen las emergencias, los desastres y las catástrofes, y los seres humanos tenemos que enfrentarnos a esta pérdida,
Y entonces miren que los seres humanos nos enfrentamos a pérdidas de la situación de salud, a la pérdida de los medios de subsistencia, perdón, el futuro, la esperanza, los sueños y los recuerdos. Y esta diapositiva siento que la he construido a partir de mi experiencia porque una persona perdió su bebé y ella me dijo, no, ya perdí mis sueños y mis esperanzas porque su bebé falleció. Una persona me dijo, ya perdí mi tienda. Otra persona me dijo, perdí mi pierna. Una persona en algún momento perdió sus fotos, sus recuerdos, entonces, y finalmente lo que perdemos es a las personas, a nuestros familiares y a nuestros amigos, y eso nos pone en un escenario de dolor, sufrimiento y malestar emocional y físico. Y obviamente como seres humanos sensibles nos impactamos, sufrimos y tenemos que afrontar esta situación. Estas situaciones obviamente generan una respuesta de crisis porque es un evento que irrumpe en ese curso de vida, en nuestro proyecto de vida y de alguna otra forma genera un impacto que sobrepasa nuestras capacidades de respuesta y afrontamiento. Entonces vamos a mirar sobre estas respuestas de las personas que hemos pasado por situaciones difíciles. Primero es muy importante que entendamos que no hacen parte de signos y síntomas, no son trastornos psicológicos. Es decir, si yo veo que una señora se pone a llorar, se bota al piso, pues no es que esté haciendo show, ni tampoco es que esté teniendo un trastorno mental. Pueden ser estas respuestas individuales y colectivas, no son indicadores de trastorno mental, van a depender de la vulnerabilidad y de las experiencias previas, de la historia de vida que podamos tener. Nuestra población colombiana ha sido víctima a veces de violencia del conflicto armado, ha sido víctima de desplazamiento, ha sido víctima de fenómenos hidrometeorológicos, ha sido víctima de muchas situaciones. Entonces, experiencias acumuladas pues aumentan la probabilidad de que la salud mental se pueda ver afectada. Las personas pueden sentirse confundidas o culpables o porque yo lloro mucho o porque no lloro. Y obviamente no voy a profundizar de eso porque pues todos somos psicólogos y sabemos, o bueno, o si hay personas que no son psicólogas, también aclaro un poco y rápidamente, nosotros expresamos todo lo que sentimos a través de nuestro comportamiento, es la parte conductual, podemos ir de un lado para otro, podemos quizás llorar, podemos tomar, podemos fumar como estrategias a veces de afrontar esa situación, o podemos ir a rezar, eso es lo conductual. Lo afectivo es lo que sentimos, siento ira, siento rabia, siento enojo, siento miedo. Lo somático es supremamente clave y son esas respuestas que tiene nuestro cuerpo ante estas situaciones de amenaza, taquicardia, cefalea, dolor de cabeza, malestar estomacal, y todos esos también son importantes tenerlos en cuenta porque las personas pueden tener un colapso de salud. Una persona diabética puede tener un colapso de salud porque en medio de la emergencia y toda esa tensión puede hacer que se vea su salud afectada. La parte interpersonal, las personas tienden o a vincularse con otras personas, a no sentirse solas o a aislarse. Entonces vamos a mirar que también la parte cognitiva es todo lo que la persona piensa, sus imaginarios, sus ideas, sus pensamientos que muchas veces son intrusivos. Yo por qué fui, yo por qué no fui, yo por qué no estuve pendiente de ellos o de ellas. Y esas respuestas van a estar en un rango de situaciones que pueden estar como muy desregularizadas o por decir algo como muy visibles de alguna u otra forma, o también un poco más constreñidas, un poco más limitadas, personas un poco más pasivas. Eso es un rango amplio que tienen pues unos términos muy específicos desde la psicología para poder entender y comprender. Todas esas respuestas son normales, son adaptativas. Quería compartirles esta imagen. Yo en esta presentación no tengo muchas imágenes porque también por respeto a las personas que han pasado por situaciones difíciles, y tampoco creo que mostrando uno imágenes impactantes realmente pues pueda uno generar un proceso de reflexión. Pero quería compartirles esta imagen que es de marzo del 2012, es del periódico El Tiempo. Ese es un escaneo de la página original del periódico. El original lo tengo yo conservado porque yo una vez mirando el periódico y me encontré con esta imagen, y esta imagen me impactó mucho hace casi 11 años y yo realmente empaticé mucho con el sufrimiento de estas personas y dije, no, yo tengo que empezar a mirar qué puedo hacer por el sufrimiento humano en los contextos de emergencias y desastres, qué puede hacer la psicología en estos escenarios, y desde ahí me empecé a sensibilizar y creo que
hoy 11 años después siento que los psicólogos le podemos estar rindiendo un homenaje a las personas fallecidas y a sus familiares, porque realmente hoy nos interesa buscar estrategias para reducir el sufrimiento y poder afrontar estas situaciones y poder integrar a nuestra vida estas experiencias que a veces no son tan fáciles, pero que hacen parte de la vida. Todo este escenario que los he planteado nos pone en un proceso de duelo, ¿sí? ¿Y qué es ese proceso de duelo en clave de todo este fenómeno de múltiples personas fallecidas de emergencias, desastres y catástrofes? Es para que lo podamos entender, porque ustedes conocen muchas definiciones de duelo, muchos conceptos dependiendo desde algunos modelos psicológicos o teóricos, pero básicamente dentro del duelo esperamos que las personas puedan integrar esa situación, esa pérdida, que puedan entender de alguna u otra forma eso que esté pasando y lo puedan integrar a su vida, que se pueda de alguna u otra forma superar y que las personas, los familiares puedan construir o proyectar una nueva vida incorporando esa pérdida a su vida. Entonces, en clave de emergencias y desastres y catástrofes, el duelo tiene que ser es un proceso normal, tenemos que tener claro eso y no patológico. Entonces, muchas veces las emergencias queremos, como todo es tan rápido, entonces venga, no llore, no sufra, no grite, usted tiene que ser fuerte. Entonces, de alguna u otra forma, tenemos que entender que el proceso es normal, pero tampoco hace parte de una patología. Los que no saben de salud mental y digamos que pueden ser personas de instituciones de gestión del riesgo, de emergencias, digan, no, pero es que esa señora ya está como loca porque está llorando. Entonces, no es que esté loca, hace parte de unas respuestas normales y adaptativas que nosotros tenemos que de alguna u otra forma hacer psicoeducación frente a eso. No se debe apresurar ni se debe eliminar, como que a veces, como la emergencia, entonces venga, no sienta, no exprese, ¿sí? Y vamos a entender que el duelo va a estar mediado por la cultura y también vamos a ver que ha cambiado con el tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño las personas se vestían de negro, hacían novenario, estaban de luto y ahorita pues también eso ha cambiado y hay otras formas también un poco más contemporáneas o modernas de poder entender y cómo me relaciono con esas pérdidas. Eh, las personas tienen una necesidad de expresar sus emociones, sus sentimientos y sus conductas, y eso es y a través de conductas, y eso es válido. Y van a haber varios factores relacionados con esa expresión de duelo, esa expresión de malestar y esas reacciones que pueda tener el contexto. Si la situación por la cual fallecieron esas personas fue por un evento de origen natural, puede tener una serie de respuestas a ver si fue por un evento antrópico intencional o si fue por antrópico no intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que si de pronto fue generado por el hombre en un descuido y ocurrió ese accidente, o si realmente fue el evento se generó por el hombre, pero porque tenía la intención de causar eso. Entonces, miren que es diferente la forma en que yo me relaciono con ese proceso de duelo, y el dolor, la rabia y las emociones van a ser diferentes. Y también es muy importante que podamos comprender que las respuestas de las personas en estos escenarios van a ser individuales y otras pues también van a ser de tipo colectivas. Entonces, ¿cuáles son esos momentos? Y tratemos un poco como de imaginarnos si nosotros o hemos estado en emergencias o desastres o nunca hemos estado. Les quiero compartir un poco cómo es este proceso. Esta diapositiva la construí un poco entre la literatura y lo que yo he vivido y he experimentado en algunos escenarios aquí en Colombia, y es que siempre tiene que haber un evento o un suceso que es desencadenante de eso. Hay una respuesta dentro de la estrategia de manejo, no sé cómo lo manejan en los otros países, pues está todo este volcamiento de los equipos de respuesta, hacer el rescate, y se empieza también una fase de información. Ocurrió una emergencia, ocurrió un desastre, una catástrofe, y se empieza a crear una serie de temores, miedos y preocupaciones en la comunidad, después que sí hay muchas personas fallecidas, y ahí es donde nosotros también empezamos a buscar un espacio de participación, de interacción como psicólogos, y es desde ese manejo de la información. ¿Qué podemos hacer nosotros con esa información? Viene una fase de recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas, y esas personas se van a empezar a agrupar de una forma de almacenamiento temporal. Por lo general, aquí en Colombia, las emergencias que he estado se llevan a los hospitales, a las morgues de los hospitales, o también a las morgues o a los anfiteatros de algunos cementerios. Viene un proceso de identificación y reconocimiento de los cuerpos de las personas fallecidas.
muchas veces las personas tienen que asistir a la identificación y entrega de los cadáveres, de sus familiares, de las personas fallecidas, y también se les entregan los cuerpos. Vienen unos rituales y unas respuestas comunitarias frente a esto que está pasando, y viene la ceremonia de entierro. Después vendrán unos rituales como cuando nosotros hacemos el novenario o vamos al cementerio, y bueno, y también vendrán otros procesos que pueden ser generadores de malestar emocional, como las demandas, como fue culpa de él, como la citación a juzgados, o también pues que no tienen dónde vivir, entonces porque donde vivían todo quedó destruido. Entonces pues ese es como el proceso que he sentido que pasan, o que pasan las personas en estos procesos de duelo, o que vivimos el personal de respuesta a emergencias en temas de salud mental. Quería compartirles esta imagen, y permítanme, les corro aquí porque creo que les estaba tapando la imagen. Esta es una imagen que pues fue tomada de un manual que se llama La gestión de cadáveres en situaciones de emergencia, con ocurrencia del tsunami en 2004, y es una forma de almacenamiento temporal de cadáveres. Resulta que la forma en que se almacenen, se manipule los cadáveres va a tener un impacto sobre la salud mental. Nosotros en Colombia tenemos como un imaginario y una experiencia bastante negativa con el concepto de fosas comunes. Tenemos un imaginario que los cuerpos, o históricamente los cuerpos se echaban y se botaban y se tapaban con tierra sin identificar. Históricamente se ha hablado de que hay cuerpos que quemaban, ¿no? Entonces, si uno se imagina, no, a mi papá lo botaron allá encima de otro, le echaron tierra, lo cogieron con una retroexcavadora, o lo quemaron, pues obviamente en el imaginario va a tener un impacto psicológico, emocional, que puede derivar pues en una serie de problemas de este orden. Quería compartirles esta experiencia porque de alguna u otra forma hasta la temperatura influye en estos procesos. Si hay climas cálidos, los cuerpos pueden empezar a descomponerse a las 12 horas o 48 horas. Entonces de ahí la urgencia de buscar un almacenamiento para estos cuerpos. Países, o discúlpenme, tomo por aquí algo para hidratarme. Países o ciudades con recursos podrían contar con containers o con tractomulas que permitan almacenar en frío algunas personas, pero esta es una estrategia en la cual se buscaba enterrar a los cuerpos, porque en la tierra se pueden preservar más, las temperaturas son más bajas, y estos cuerpos de estas personas fallecidas tenían un proceso previo, el cual era tomarles radiografías, tomarles fotos, fotografías, hacer unas identificaciones bien importantes, poderlas colocar en unas bolsas que preservaran, también pudieran preservar algunos elementos pues biológicos, y se marcaban y se rotulaban muy bien. Y aparte de eso se hizo un mapa de donde estuvieron colocadas las personas, porque pues o había que disponer rápidamente de estos cuerpos, o porque no habían sido identificados. Entonces, ¿qué va a hacer esto fácil? Que después, cuando lleguen los familiares a recuperar sus cadáveres, puedan decir, no, es que yo tenía un primo que era hombre y tenía un tatuaje en el brazo. Ah, aquí tenemos una foto de un señor que tuvo un tatuaje en el brazo, está ubicado en este cuadrito a 3 metros del borde, y poder hacer esa identificación, esa recuperación del cadáver, y que su familia pueda continuar con el proceso de duelo. Entonces, de alguna otra forma, pues quería compartirles estas formas de poder cuidar la integridad y la salud mental de las personas a través del cuidado y el respeto que se da a los cuerpos. Entonces, en la atención, las generalidades de la atención, ¿cuál es nuestro propósito? Ayudar a las personas a recuperar esa sensación de normalidad, de afrontamiento, de restaurar la esperanza, la dignidad, de que de alguna otra forma podamos prevenir y aliviar por lo que están pasando en esta situación relacionada con la pérdida. En todo momento es muy importante que trabajemos por respetar a las personas fallecidas, el manejo de sus cuerpos, decirle a un socorrista, venga, trate el cuerpo con respeto, con cuidado, miren que su familia lo están viendo, ese es el cuerpo de alguien, de un familiar, es el papá de alguien, es el esposo de alguien, y debemos darle ese respeto y respetar a las personas que están pasando por el proceso de duelo. Las familias siempre van a ser la prioridad, y poder brindar esa información que pasó con sus seres queridos. La información debe ser honesta, precisa, en todas las circunstancias. Se debe brindar un trato compasivo, amable, digno, respetuoso a los familiares de las personas fallecidas.
Se debe considerar siempre el apoyo psicosocial para los familiares, los allegados, los amigos. Se debe tener en cuenta siempre las necesidades culturales, religiosas en todo este proceso. Como ustedes saben, en todo este tema de atención psicosocial debemos ser auténticos, debemos ser éticos, valorar los derechos de las personas, proteger y cuidar a las personas que están cerca de nosotros. Dentro de las cosas que podemos hacer nosotros como psicólogos o si hay personas aquí que no son psicólogas, pero que trabajan en gestión del riesgo de emergencias y desastres, o son bomberos, o son comandantes de incidentes, o son tomadores de decisiones, es muy importante poder tener profesionales de la salud mental o personas con habilidades para hacer atención psicosocial para acompañar estos procesos, como cuáles, la notificación de la desaparición o la muerte de la persona. Es un momento crítico y es difícil de entender. Entonces se puede dar en varios escenarios, se puede dar en una morgue, se puede dar en un hospital, se puede dar en un cementerio, y es muy importante que recojamos toda la información relacionada con quién, con la persona que va a recibir la información, pero también con la persona que está fallecida, ¿sí? Se debe hacer esta notificación, esta información, hacerla de forma individual, caso por caso, evitarse la información grupal. A veces cuando hay personas que salen y hacen un listado y eso genera un pánico colectivo, entonces si se hace necesario poder tener equipos de 2 personas para ir informando familia por familia por familia, si nos demoremos y tratar de buscar un poco recursos humanos para poder atender a las personas lo mejor posible, lo más dignamente posible. Es importante tener las reglas mínimas de respeto, de comunicación, el uso adecuado de las palabras. En Colombia a veces tenemos, y yo creo que en muchos países tenemos una jerga o unas expresiones que a veces no dignifican a las personas fallecidas, entonces utilizamos palabras o expresiones para referirnos a los cadáveres y eso pues tampoco está bien. Puede que a veces el humor negro pueda ser una forma de afrontamiento de los equipos de primera respuesta, pero también sabemos que pueden afectar a las personas que nos escuchan. Dar tiempo a las personas para que puedan asimilar la noticia, entender qué está pasando por su cuerpo y ayudarles a comprender esas emociones que están sintiendo en ese momento. Siempre es muy importante que sea el adulto más apropiado, que la familia designe, que esté en condiciones y que esté acompañado también de otra persona. Bueno, la literatura recomienda muchos más elementos para la notificación, pero por ahora pues voy a resaltar como los más importantes. Quería compartirles un protocolo SPIKES que se utiliza para los contextos de salud e informar malas noticias. Aquí una universidad en Colombia lo ha analizado, lo ha estudiado y me parece que es muy importante porque nos invita a pensar en el sitio, dónde es que nosotros vamos a brindar esa información. Y yo recuerdo en una emergencia también que estuve aquí en Bogotá, unos padres, bueno, había fallecido un integrante de la familia, para no entrar en más detalles, y yo pues busqué una carpa para para tener ese sitio donde pudiera dar la información y poder estar las personas, pero esa carpa estaba muy sucia, el piso estaba cochino, no tenía sillas. Entonces nadie me entendía porque yo, vengan, ¿por qué no me ayudan a limpiar? Nadie me ayudó a limpiar. Entonces en algún momento como que, bueno, buscamos un trapero, colocamos unas sillas. Entonces la primera recomendación es que cuando brindemos información lo podamos dar en un sitio digno para las personas, un sitio donde haya privacidad, donde se respete la expresión de emociones y sentimientos. Después de que tengamos las personas en un lugar tranquilo, de respeto, de tranquilidad, poder evaluar con ellos cuál es la percepción que tienen de lo que está pasando, poder profundizar un poco qué saben ellos, qué información tienen. Y donde dice conocimiento es cuando nosotros le contamos a la persona que la persona falleció o que el cadáver o que el cuerpo está desaparecido. Muchas veces todo este tipo de preámbulos hace que las personas puedan percibir un poco, oiga, venga, ¿y por qué me dijeron que me entrara acá, me sentara, me preguntaron? Entonces las personas de alguna u otra forma van anticipando, pero después de darle la noticia a las personas es poder ser empáticos con el sufrimiento, con la respuesta emocional y finalmente acompañar a las personas en esa estrategia para el acompañamiento de todo este proceso. El otro escenario que también ya resulta ser un poco más complejo para nosotros y también para las familias
porque a veces cuando se informan que hay personas desaparecidas, las personas guardan la esperanza de que su familiar no esté fallecido, pero también vamos a tener un escenario donde vamos a identificar a las personas. Es un momento crítico, pero también puede ser potencialmente traumático. Van a estar involucradas más personas, va a estar involucrado en algunos casos que el sepulturero, que la persona aquí en Colombia sería la persona del CTI o de medicina legal, el médico forense, los socorristas, que va a estar el psicólogo, que va a estar el trabajador social, entonces pues va a ser un entorno con más personas. Es importantísimo garantizar la atención física y mental de esas personas, es decir, tener psicólogos listos, médicos listos, y obviamente este reconocimiento puede ser potencialmente traumático porque va a estar también mediado o va a depender del estado del cuerpo. Si la persona quizás tuvo un trauma en una pierna y su cuerpo y su cara quedaron bien, entonces pues obviamente se puede reconocer el rostro y la cara, pero si el cuerpo sufrió un aplastamiento, no se puede identificar nada, pues obviamente las personas no van a poder, no vamos a poder mostrarles estas partes del cuerpo. En Colombia estamos trabajando, se trabaja también la identificación previamente con fotografías, que se toman fotografías de áreas que se puedan mostrar, las personas van a reconocer a sus familiares y o digamos se les puede mostrar una parte de la cara, un brazo y que puedan permitirse ver estas partes y las personas puedan reconocer. Todos sabemos por literatura que parte del proceso de aceptación de un proceso de duelo pues implica también una experiencia real con el cuerpo fallecido y que pueda situarlo a uno en esa situación. Mínimas condiciones de comodidad, evitar que las personas aquí rápido y de pie y siga, sino también, bueno, si necesita tiempo para sentarse, que haya un espacio, que sea la persona referida por la familia y que sean las personas los primeros en conocer esta noticia del fallecimiento y identificar su familia y no sea por un vecino, ya está su tío en la morgue. Eso debemos evitarlo, ¿sí? Los familiares deben estar acompañados, mínimo 2 personas pueden entrar a reconocer el cuerpo o también pues estar acompañado por nosotros. Ofrecer privacidad y respeto y permitir el contacto y explicar el estado del cuerpo a través de fotografías o si va a ser en fotografías o el cuerpo físico, es decir, el cuerpo estuvo en agua durante 6 horas, por eso lo va a ver un poco más hinchado, no es la misma persona que usted va a recordar, entonces sí, vamos a mostrarles el cuerpo. ¿En qué consiste? Después de que, entonces como siguiendo la secuencia, la persona sale o las familias salen de esos procesos de identificación de su familiar, de su ser querido, y obviamente se va a generar pues la respuesta de crisis, una respuesta que puede ser disregularizada, que puede estar con muchas componentes de orden emocional. Entonces es aquí donde vienen todas estas estrategias de atención psicosocial, buscando que algunas personas pues sean atendidas lo más inmediatamente posibles al recibir la información. Cuanto más tiempo pase una persona confundida, sola, sin acompañamiento, pues eso va a hacer que más difícilmente se pueda recuperar. Las personas que reciben ayuda pueden tener un mejor desenlace de las personas que no lo tienen y todos hemos sabido que ante eventos potencialmente traumáticos, los primeros auxilios psicológicos pueden jugar un rol muy importante en la reducción de un trastorno de estrés postraumático o de la posibilidad que eso se pueda presentar. Es un factor de riesgo para los duelos complicados, digamos, no recibir esa atención en la fase de crisis. Los elementos de atención en crisis pueden determinar pues cuál va a ser ese proceso, ese curso de duelo. Es vital para la comprensión del fenómeno. Nosotros, digamos, poder entender la magnitud de todo lo que está pasando, podernos poner en el lugar de la persona y entender que está pasando por un momento de intenso malestar emocional, y eso nos va a ayudar a comprender todas sus respuestas emocionales, y si nos podemos poner en el lugar de la persona, pues podemos hacer una mejor atención. Lo que realmente direcciona nuestras atenciones como psicólogos o como equipos de atención psicosocial o como bomberos, como personas que trabajamos en emergencias, son las necesidades que tienen las personas. No, yo quiero quiero que me llamen a mi papá, yo quiero verme con mi familia, y tratar de mediar un poco con ese rol profesional que a veces se nos quiere salir del psicólogo, porque ya nos hemos dado cuenta que los que trabajamos en emergencias y desastres no son escenarios para hacer intervenciones de psicología clínica específicamente.
es muy importante que nosotros prioricemos el enfoque del cuidado y protección de las personas desde la medicación, desde la comida, desde el descanso, de la ropa, de la atención en salud, retirar a las personas de la zona de impacto y ofrecerles sitios donde puedan ser cuidados y atendidas sus necesidades generales. Y les digo esto de la medicación porque yo me he encontrado con personas que uno las ve muy preocupadas y no sé qué le pasa. No, mire, es que yo soy diabética y no tengo la insulina se perdió en la emergencia y me he sentido mal, entonces nuestra atención estaría enfocada en conectarlas con la atención en salud para que pueda recibir sus medicinas. Entonces, de alguna u otra forma, ¿cuáles son esos escenarios en los cuales nosotros nos enfrentamos? La zona de afectación o la zona de catástrofe, muy cercana a esa zona, las personas empiezan a acumularse y allí también se requiere mucha atención y mucho acompañamiento. Los módulos de atención en salud también, las fuentes de información, allá donde a veces se ponen emergencias una lista donde se informan las personas fallecidas, allí identificamos que allá las personas colapsaban emocionalmente. En los hospitales o los centros de salud las personas también colapsaban emocionalmente porque allí eran donde se enteraban que su familiar a veces por rumores habían fallecido. En las instituciones públicas y privadas también a veces uno encuentra que el gobernador, el alcalde también están muy afectados. En una de las emergencias que nosotros tuvimos en Salgar y en Mocoa también nos encontramos que las mismas personas del hospital estaban afectadas porque sus compañeros enfermeros y médicos, algunas enfermeras también habían fallecido. Entonces había un impacto institucional en los albergues, en la morgue, en las funerarias, en los cementerios y bueno, cada uno de ustedes en sus regiones también se imaginarán las zonas donde pueden ser atendidos. ¿A quiénes atendemos o quiénes son objeto de nuestra atención o de nuestro cuidado? Los sobrevivientes, es decir, la persona que quizás estuvo atrapada en el terremoto pero que sobrevivió, es una persona que requiere de nuestra atención. Los familiares, los amigos y los compañeros también de esas personas. Aquí quiero hacer una aclaración y es que aparece la palabra víctima porque de alguna otra forma quería respetar la palabra que utilizó el autor de estos niveles de víctimas que fue Michelle en los años 80, pero actualmente ya no utilizamos el concepto de víctimas y nos referimos a personas afectadas para no victimizar, para no generar un rol que afecte más a la persona. Entonces, también, ¿quiénes se ven afectados? El personal de rescate, el personal de salud, la misma comunidad, los medios de comunicación y las personas que quizás piensan que debieron haber sido víctimas y no lo fueron, las personas que son sobrevivientes, porque yo ese día no fui a la casa, ese día no fui de paseo. Aquí en Colombia hemos tenido dos emergencias, Salgar y Mocoa, y muchas de las personas que fallecieron también se movilizaron, unas por el Día de la Madre o por festividades, porque era puente, y de alguna otra forma eso genera un malestar emocional que se sigue rumiando en la cabeza de las personas. Entonces, hay múltiples procesos cognitivos en las víctimas que hacen que de una u otra forma pues haya todo este malestar. Y hablando del cuidar a otros, pues también quería dejar esta última frase en este pedazo de esta diapositiva, y es que debemos empezar a cuidarnos nosotros mismos. Esta diapositiva resume tres cosas importantes y es que el énfasis de esta charla es que la atención a las personas en duelos colectivos tiene una base supremamente importante de tipo psicosocial. ¿Qué quiere decir? Que entre las mismas personas de la comunidad vamos a atender esas necesidades de apoyo emocional. Entonces vamos a encontrar en una de las columnas a quién impacta. Entonces vamos a mirar que impacta a la población general, o sea, va a salir más población general afectada por elementos de tipo psicosocial, donde van a necesitar, básicamente las personas van a requerir descubrir necesidades básicas de seguridad, de alojamiento, y se les debe brindar a estas personas la atención en seguridad, en comida. Vamos a encontrar personas a este lado derecho como personas con una leve angustia, unas reacciones naturales ante el evento, que básicamente van a requerir apoyo social. ¿De quién? De sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos. Vamos a encontrar donde está el número 2 unas respuestas un poco más elevadas,
unas respuestas un poco más identificables, que pueden estar relacionados con disregularidad emocional o trastornos de salud mental un poco leves o moderados, que son personas que ya van a requerir no del apoyo del vecino o de la vecina, sino de apoyo un poco más enfocado, personas preparadas con primeros auxilios psicológicos, un poco más de herramientas, psicólogos, socorristas que puedan aliviar a esas personas, y van a hacer intervenciones o individuales o familiares o grupales, enseñando técnicas de primeros auxilios psicológicos como técnicas de respiración, técnicas de regulación emocional, y finalmente, que es la punta de la pirámide donde está el número 1, vamos a encontrar más poquitos casos que van a tener manifestaciones de trastornos psicológicos o psiquiátricos severos, que va a ser brindado por personal especializado, y obviamente va a estar indicado a las personas afectadas y a sus familias. Si ustedes ven, el grueso o lo grande de la pirámide está abajo, es decir, que las personas lo que necesitamos es de la sensibilidad, del cariño, del apoyo, del respeto del otro, ¿sí? Y no tanto de una atención de un psiquiatra o un psicólogo súper especializado. Entonces, ¿qué complementa un poco esta atención en los primeros auxilios psicológicos o en la intervención en crisis y esa atención psicosocial? Es que nosotros, y este es un rol que a veces nos cuesta mucho a los psicólogos, es favorecer los rituales, las ceremonias y los sepelios colectivos. Es decir, debemos, a través de este tipo de situaciones, es facilitar la expresión de emociones y sentimientos frente al dolor del sufrimiento. ¿Sí? El entierro, cuando las personas llegan y entierran a su familiar, pues es como si sintieran que ya pasaron por una fase de caos y ya como que están cerrando un ciclo, dan un significado religioso y espiritual, y nosotros aquí en Latinoamérica, en Colombia, somos muy religiosos, muy espirituales, de costumbres, y eso nos ayuda a aliviar mucho todo ese dolor que estamos sufriendo. Nosotros hacemos misas, hacemos novenarios, y eso nos ayuda a sentirnos más tranquilos. Un reconocimiento público al dolor y el sufrimiento, es decir, cuando hay una manifestación colectiva, dicen, no, a todos nos afecta, y por eso vemos cuando hay niños o niñas fallecidas, se hacen marchas, se hacen velatones, se hacen caminatas, porque es una forma de nosotros poder manejar y poder expresar ese dolor y ese sufrimiento y sentirnos acompañados colectivamente por todo un país o por toda una región. Hay un reconocimiento importante a veces o representación importante de personas como por ejemplo presidentes o ministros. Entonces nosotros recordamos cuando estuvimos en Salgar que fue el presidente, y a veces vemos que los presidentes o los primeros ministros hacen homenaje en los sitios donde se han generado estas múltiples víctimas, y eso también genera en las comunidades una sensación de respaldo de tipo institucional o político. Y también es vivir una experiencia común. Los psicólogos a veces nos sentimos un poco incómodos o un poco con miedo, porque a mí me pasó las primeras veces, yo como así que vamos a generar espacios para que la gente haga una misa o para que rece. Entonces es importante, si nosotros vemos, apoyar las iniciativas de las comunidades para hacer ese tipo de ceremonias o rituales, o también ayudar a incentivar ese tipo de situaciones. Se pueden elaborar murales, fotos, sembrar árboles. Entonces yo recuerdo una emergencia también donde una chica colocó una foto, y después de colocar la foto vino y colocó una florecita, y resulta que después colocó una vela, y después como se puso a llover colocó unas tejitas, y ya después vino otra persona y puso otra flor, y se vino otra vela, y entonces se van creando altares colectivos que son formas de expresar lo que se está sintiendo. Entonces, haciendo grupo de un equipo, haciendo parte de un equipo de respuesta dentro de toda una estrategia que se montó, quería compartirles una experiencia que se tuvo en una ceremonia, un entierro masivo en Salgar después de una tragedia. Se hicieron 2 entierros colectivos, se buscó el apoyo de los psicólogos de varias instituciones, se diseñó un plan, una estrategia para manejar la situación, se hizo una reunión de socialización con los miembros de las instituciones, y se ideó un plan para hacer cómo iba a ser la estrategia en la iglesia, y otro que se hizo en el centro del parque. Se hizo un entrenamiento rápido a los psicólogos sobre qué íbamos a hacer, cómo íbamos a acompañar a las familias. Se asignó un psicólogo por cada familia. Conseguimos agua, papel higiénico, para que cada psicólogo tuviera esos elementos como para brindar ese apoyo emocional y brindar un vaso con agua a la persona.
También nos dimos cuenta que portar armas en esos escenarios son supremamente complejos, porque pueden entrar en crisis las personas, tomar armas y reaccionar. Tener pocas personas en algunos escenarios para evitar, digamos, fenómenos que puedan ser en masa, pero de personas. Las personas se pueden desmayar, entonces las personas se desmayan muchísimo, se caen al piso, entonces es importante tener un equipo médico para poner oxígeno, para levantar los pies, para tomar la presión arterial, y se hizo un acompañamiento durante toda la ceremonia. Entonces, aquí les comparto esta imagen de lo que se logró en ese momento, y creo que es un momento muy difícil, muy triste, pero también muy bonito, porque se le pudo dar dignidad y trato adecuado a los cuerpos, se les pudo rendir un homenaje, se les pudo conseguir ataúdes de emergencia, estaban todas las fuerzas de respuesta que habían sido rescatistas o recuperadores de esos cadáveres, estaba la comunidad, estaban las autoridades eclesiásticas, estaban las autoridades de gobierno, entonces se rindió un homenaje y de alguna otra forma eso ayuda a todo ese proceso de atención emocional. Esta es una foto también que me pareció muy bonita de una emergencia en Brasil, y por más de que haya sido una emergencia, hayan múltiples personas fallecidas, pues a buscar recursos de la misma comunidad que nos permitan saber que hay lugares que dignifican los cuerpos de las personas que amamos. Ya para ir entrando como en los últimos elementos, debemos comprender, y la postura que les quiero plantear yo el día de hoy, es posible que a futuro podamos hacer otros webinars sobre qué podemos hacer un poco desde otras aproximaciones un poco más especializadas o enfocadas en el trauma que nos pueda generar la pérdida, pero hoy quiero hacer énfasis en esta base comunitaria. ¿Por qué? Porque las emergencias tienen y los desastres tienen una base social, ¿sí? Entonces, desde lo social se deben manejar. Debemos manejar y entender que los contextos comunitarios o grupales nos van a ayudar a la expresión de emociones y sentimientos. Si estas representaciones comunitarias salen con orientación o sin orientación, pues son válidas. ¿Qué quiere decir con orientación? Que nosotros como psicólogos podríamos ayudar a facilitar esas expresiones comunitarias, o si sencillamente emergen de la comunidad, ¿sí? Nos permiten llegar a mayor número de personas. Si nosotros pensamos que yo, Andrés León, me voy para una emergencia como psicólogo y voy a atender persona por persona, quizás nunca voy a poder atender a todas las personas, pero si yo logro posicionarme frente a unos tomadores de decisiones e influir en la toma de decisiones de las personas que están manejando las emergencias, podría impactar a muchas más personas en ese escenario. Entonces, también desde lo comunitario se trabaja a través de deportes, cantos, juegos, manifestaciones culturales, cine, teatro, manifestaciones callejeras, monumentos, como les explicaba. Las conversaciones informales también generan una forma de expresar lo que sentimos. Y yo, haciendo esta presentación, me acordaba que nosotros, después de que llegábamos de un velorio o de un entierro de un familiar, como que uno llega a la casa, se siente un poco más tranquilo y empieza a hablar, se ríe de la persona que falleció, se acuerda de él y le da uno horas y hablando, y se calma uno a partir de teniendo esas experiencias y esos recuerdos. Es una oportunidad para contar las propias historias y de ser escuchado. Miren eso tan bonito, las personas tenemos cosas tan guardadas que en lo comunitario lo podemos decir. Ofrecer a la persona la oportunidad tan maravillosa de que hay un lugar donde uno puede ser reconfortado, donde su historia puede ser escuchada, donde su dolor y su sufrimiento tiene cabida, tiene un tiempo y un protagonismo. Eso es supremamente importante, y los psicólogos tenemos que generar esos espacios donde se respete la palabra, donde se respete la tradición, donde se respete el territorio y podamos expresar. Entonces, un rol que podemos tener nosotros es tomar una parte activa en esos espacios comunitarios. Podemos fortalecer las redes de apoyo. Los psicólogos tenemos que buscar contactar a las personas, no separar. Antiguamente, los que a veces somos un poco antiguos en las emergencias, a veces que se hacían los albergues para los niños, los albergues para las mujeres, los albergues para los hombres, y lo que hacíamos era desintegrar las familias. Ahora lo que tenemos que es agrupar esas familias, papá con sus hijos, con su esposa, contactar las redes que ellos necesitan, ponerlos en contactos con el pastor, con el sacerdote, con las personas de la comunidad, con su taita, en las comunidades indígenas. El amigo o el par permite a la persona sentirse apoyada,
¿sí? No estoy solo, estoy con alguien, ¿sí? Nosotros los psicólogos a veces somos unos extraños, pero ellos quieren ver a su familia. La red de apoyo permite la expresión de condolencias, de ayuda mutua entre las personas. Los grupos de apoyo permiten que las personas puedan expresar lo que están sintiendo y pues sin juicios de valor. ¿Qué acciones podemos hacer de tipo colectivo? Reforzar esas Andrés, redes. Sí, disculpa, señor. Andrés, 5 Claro que sí. minutos. Perfecto, sí, señor. Entonces es muy importante que trabajemos en todo esto colectivo, que podamos favorecer los hechos, los sentimientos, utilizar recursos como ya los había mencionado y favorecer todo esto psicosocial. ¿Qué pasa cuando no se ha encontrado un cuerpo de una persona? Listo, que la persona está desaparecida, pues la persona no puede hacer su duelo, la persona puede pensar que la persona sigue viva, puede aferrarse a que la persona está en algún lado. Y aquí hay una cosa curiosa, y lo puse entre comillas, una persona una vez me dijo, muéstrame un dedo. Si yo veo el dedo, sé que es esa persona, y cierro esta diapositiva contando una experiencia que tuve de una persona que se sentía feliz y dice, me siento muy feliz porque encontré a la persona, a mi familiar que estaba desaparecido, lo encontré muerto, pero estoy feliz porque sé que lo encontré y encontré el cadáver. Entonces, es importante que trabajemos nosotros con los medios de comunicación, los medios de comunicación son importantes, debemos brindarle la información a través de los medios de comunicación, se puede llegar a familiares también. Los periodistas siempre van a estar atentos a generar información y es importante que le brindemos una información adecuada y responsable a los medios de comunicación. Nos pueden ayudar a difundir elementos de información importante y podemos crear una oficina de enlace con medios de comunicación para que de una forma proactiva podamos trabajar en conjunto. ¿Cómo debe ser la información? La información debe proteger la dignidad de las personas y de las familias. Debemos establecer un centro de información donde estén psicólogos y puedan facilitar tener esas habilidades de comunicación. La comunicación debe ser muy concreta, clara, precisa y respetuosa. Debemos desmentir rumores y aclarar las informaciones erróneas. Debemos de alguna otra forma, digamos, alguna información ser muy puntual, muy individual, otra que podamos hacer colectivamente la manejamos. Si queremos averiguar un poco todo ese tema del duelo, si una recomendación para el duelo complicado, les quería recomendar el tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso, que nos permite identificar desde el contextualismo funcional cómo podemos trabajar todo este proceso del duelo complicado. Finalmente, pues nosotros podemos tener un rol muy activo con los psicólogos o cuidando la salud mental de los equipos de primera respuesta que están allí. Es muy importante que podamos evaluar y reconocer nuestras condiciones físicas de los equipos, conocer nuestras condiciones, con qué recursos contamos, trabajar en equipo, tener buenas habilidades de comunicación, técnicas para la gestión del estrés, la importancia de mantener hábitos de cuidado con los equipos de respuesta como el descanso, el sueño, la hidratación y todos estos elementos que brinden cuidado y bienestar a los equipos de primera respuesta con el proceso, con el propósito de prevenir también que salgan afectados por la situación. Si tenemos compañeros que están en crisis por la situación, es muy importante garantizar su bienestar emocional, prevenir o atenuar como respuestas emocionales de alguna otra forma, recomendando estrategias para identificación de signos de estrés y manejar el agotamiento, trabajar con ellos técnicas de manejo del estrés, de la respiración, promover el autocuidado y, digamos, favorecer estrategias también de descanso, periodos de descanso y de ventilación emocional. Creo que es muy importante que pensemos cuál puede ser el perfil del psicólogo que trabaja en estos contextos, pues personas que tengan muchas habilidades desarrolladas desde la psicología clínica, que tenga una formación, que sea asertivo, que tenga capacidades en la resolución de problemas, estilos de vida saludables, que puedan comprender todo este tema de la fisiología del estrés y cómo manejarlo, habilidades sociales, habilidades y estrategias para trabajo comunitario y habilidades de liderazgo. Finalmente, ¿qué es importante? La formación, el entrenamiento, la capacitación. Ya por fortuna encontramos herramientas en línea como para aprender los primeros auxilios psicológicos de la Universidad de Barcelona. Encontramos el manual de primera ayuda psicológica de campo de la Organización Mundial de la Salud, el manual ABC de primeros auxilios psicológicos.
Y también encontramos material relacionado con la gestión de cadáveres en situaciones de desastre de el CICR de la Cruz Roja, y que en compañía con la OMS y OPS hicieron este documento. Entonces, me quedan 2 diapositivas. Yo pienso que es cuáles son esos retos, esos desafíos y esas acciones futuras. Pues los invito a que en este momento en ese chat escriban cuáles son esos retos, esos desafíos, cuáles tienen ustedes. Es importante que podamos aprender de estas experiencias, que podamos tener más intercambios como estos, que podamos trabajar en la gestión del conocimiento, posicionar la salud mental y el apoyo psicosocial en estos contextos, podamos formar los equipos de primera respuesta en estos componentes emocionales de atención a las personas, a sus familiares, que sepan que los psicólogos no solamente hacemos primeros auxilios psicológicos, sino que podemos tener unos roles bien importantes, que podamos trabajar en el fortalecimiento de redes como estas redes que están el día de hoy, que podamos posicionarnos dentro de un sistema de reducción del riesgo de desastres donde seamos escuchados y se tomen decisiones con base en nuestra experiencia disciplinar. Así también tengamos barreras como que es costoso, como que en la misma emergencia el desastre pues resulta un poco complejo. Y cierro ya, también me gustaría que colocaran cuáles pueden ser sus conclusiones de esta conferencia, y es, la primera es que las múltiples personas fallecidas y la forma en que manejamos un desastre de catástrofes están relacionadas con el bienestar psicológico y la salud mental de las comunidades en un futuro. Es importante que aseguremos que las personas en duelo sean tenidas en cuenta, sean respetadas durante todo el proceso, con el respeto, con la dignidad y la compasión, y de una forma integral. Que podamos, los psicólogos o las personas que trabajamos en gestión de riesgo, podamos posicionarnos dentro de un sistema donde seamos escuchados y se tomen decisiones con base en nuestra experiencia disciplinar. Los psicólogos podemos tener un rol muy activo en la planificación y coordinación de emergencias. Hacer pedagogía con los equipos de primera respuesta sobre la importancia de apoyar a las personas en duelo. Un proceso, debemos estar en un proceso de enseñanza y aprendizaje continuo sobre cuál es, y seguir explorando todo este escenario de qué podemos hacer como disciplina en todo este escenario de emergencias, desastres y catástrofes. Comprender que los desastres desde lo biológico, lo psicológico, lo social, cultural y espiritual. Aportar y fortalecer la relación con demás integrantes de gestión del riesgo, sistemas de gestión del riesgo. ¿Y qué debemos? Lo más importante, creo que lo más importante es qué debemos nosotros aprender como humanidad, como seres humanos, qué debemos aprender para que esto no vuelva a pasar. Las verdaderas catástrofes realmente son fenómenos sociales. Es por eso que debemos entre todos cuidar y proteger la salud mental de las personas. Entonces, y ya quisiera terminar con esta última diapositiva con la que abrí esta presentación, y es poder decir, hicimos las cosas bien, dimos un trato digno a las personas el día de hoy, después de una emergencia, van a poder sentirse más tranquilas porque sus familiares también descansan tranquilos, se les fueron respetados sus derechos y se les trató con dignidad. Muchas gracias, una invitación a que podamos ponernos en el lugar de estas personas que han pasado por estos momentos difíciles, y a partir de una actitud solidaria, compasiva de otros seres humanos que sienten ese dolor y ese sufrimiento, podamos atender las necesidades de las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu excelente conferencia. Creo que ha sido muy interesante todo lo que has ido planteando de manera radiográfica, porque es mucha la información y el tiempo corto, que la verdad es que daría lugar a otra webinar para entrar en detalle en algunos aspectos muy interesantes que has planteado. Agradecerte el esfuerzo en poder condensar en una hora toda la información que nos has planteado y que nos va a servir un poco de reflexión, sobre todo en las conclusiones que planteaba y en los retos. Creo que tenemos bastantes retos por delante en ese ámbito de la gestión de grandes multitudes en las tragedias, ¿no? Pues yo ahora voy a estar pendiente del chat, a ver si hay alguna pregunta. Yo quisiera por el momento hacer una primera pregunta, una primera aproximación. Comentabas un poco lo de las fosas comunes y la dificultad que hay frente a las fosas comunes.
Yo creo que aquí en Colombia, pues hemos tenido momentos de violencia muy importantes y ha habido muertes colectivas donde los cuerpos han quedado en fosas comunes. Por asuntos legales, a veces no se han podido mover los cuerpos. ¿Qué nos sugerirías? Pues yo sé que lo planteas desde la dignidad. eh, ¿Cómo crees tú que se podría manejar esa situación para esas familias que tienen que ir a identificar los cuerpos en esas fosas comunes, que de pronto aquí hay un cuerpo de seguridad que es el que entrega el CTI, que hace toda la entrega? ¿Cómo hacerlo para que la dignidad de su ser querido se mantenga, a pesar de que ya se falló previamente con una muerte de esa forma, ¿no? De una Claro que forma. sí, María T. Digamos que si nosotros nos pensamos desde la gestión del riesgo, es importante poder planear la respuesta a esos escenarios y tener estrategias de respuesta organizadas. Es decir, en algún momento tenemos que plantearnos que van a haber escenarios en el que van a ocurrir múltiples víctimas y desde ya debemos tener protocolos previos donde tengamos los kits de identificación de cadáveres, qué podríamos hacer con esos cadáveres para después no estar sufriendo que mi cadáver no sé dónde quedó. Entonces quisiera yo como decir, bueno, es importante que nos preparemos para cuando haya un evento no tengamos que amontonar o colocar los cuerpos de una forma desorganizada, sino que si ya sabemos que eso va a pasar, poder tener unos peritos, unas cámaras, unas personas que van a identificar los cadáveres, los cuerpos y de alguna otra forma los vamos a poder disponer de esos cuerpos marcados, rotulados en un lugar específico donde se van a respetar mientras después se identifican los cuerpos. Pero si esos escenarios se dan por algún tipo de urgencia o emergencia, es importante que nosotros los psicólogos podamos de alguna otra forma garantizar que esos cuerpos sean tratados con dignidad, que se manejen bien y que puedan estar de alguna otra forma estar identificados y poder que las personas puedan saber dónde están y para posteriormente hacer un proceso de identificación y de reconocimiento. Pues, ¿qué se puede hacer? Tomar fotos antes, por ejemplo, ¿sí? Poder rotular el cuerpo y tratar de buscar un escenario para preservarlo lo más que se pueda, para que después las personas puedan saber dónde está su familiar, lo pueda recuperar su cuerpo y su cadáver. Tú sabes que pasamos por un proceso casi de 17 años para identificar los cadáveres de Bojayá y hasta hace como 2 años, en 2021, las personas estaban elaborando su proceso de duelo, pero tuvieron que pasar por un proceso de identificación de ADN, entonces pues son procesos mucho más dolorosos, entonces ¿cómo podemos desde ya evitar todos esos procesos para que no sean tan dolorosos y que dignifiquen más a la persona? Entonces pienso que una cosa que debemos trabajar es que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Y decirle a un alcalde, decirle a un grupo de respuesta que pilas, busquemos cómo poder generar un cuidado respetuoso para esos cuerpos y los podamos tener. Obviamente no vamos a hacer como por ejemplo en Estados Unidos que tienen containers, pueden tener múltiples neveras, sino que también podríamos aprender de esas experiencias para que eso no pasara. Muchas gracias. Andrés, tenemos una pregunta en el chat. Es una compañera nuestra que dice que quería hablar sobre la guerra de Ucrania. En Baleares tenemos un gran colectivo de desplazados y a veces desconocemos lo que han vivido porque se cierran en banda. ¿Cómo podemos sacarles la información sin dañar? La mayoría han desarrollado trauma. ¿Cómo aliviar el pensamiento de que sus familiares siguen ahí? Y la importancia de no saber si siguen con vida. Y la Claro impotencia que sí, de no saber si claro que siguen sí. con vida. Pues cuando nosotros, digamos que las muertes colectivas por conflictos armados o por escenarios de conflicto generan otro tipo de miedos y otro tipo de amenazas, ¿no? Y entonces lo hemos vivido nosotros también históricamente, hablar, el expresar, se puede volver un factor de riesgo para nosotros porque no podemos hablar lo que sentimos. Si yo digo, es que a mi papá lo mataron tales personas, pues se vuelve un riesgo para mi propia vida. Entonces, ahí es muy importante mirar cómo generamos espacios de confianza, de seguridad,
de poder persuadir. A veces emergen de las mismas comunidades esos escenarios de expresión de emociones y sentimientos. Está relacionado mucho con la cultura. Se habla que, por ejemplo, los hombres no expresan fácilmente lo que sienten, las mujeres de pronto sí, tienen que haber unos escenarios de confianza. Entonces ahí hay varios elementos. Uno es poder buscar unos espacios para que las personas puedan sentirse seguras, cómodas, y no son espacios tan elaborados, no son espacios, venga, como vamos a hacer un grupo de apoyo acá, sino es en torno a la comida, es en torno al café, al agua de panela, en torno a la construcción de un albergue, en torno a cómo los hombres empiezan a expresar sus emociones y sus sentimientos en la reconstrucción social de sus casas, las mujeres cocinando, los niños jugando. Entonces empiezan a aflorar emociones, sentimientos, y que se empiezan a validar y que se empiezan a reconocer, porque nosotros no podemos imaginarnos que tenemos que ir a hacer un grupo psicoterapéutico allá, sino que a veces ellos mismos empiezan a regular, a expresar sus emociones, y ellos mismos también empiezan a tener herramientas de acompañamiento. En temas de conflicto armado es muy importante el reconocimiento a toda esa memoria histórica, la expresión de emociones y sentimientos, de dónde venimos, el territorio que hemos construido. Entonces, eso tiene una base comunitaria muy bonita donde podemos ayudar a las personas a expresar lo que sentimos en escenarios muy comunes. No necesariamente tenemos que crear escenarios terapéuticos, porque eso es esa formalidad es la que hace que la gente no hable, le dé miedo. Ahora sí, si es un psicólogo, uno no sabe si de pronto es un psicólogo que hace parte de, no sé, voy a ser una persona infiltrada, entonces si yo digo algo me va a dar miedo. Entonces es también como promoverse incluso los mismos escenarios comunitarios en las estrategias que las mismas personas tienen. Por ejemplo, si yo quiero bailar, si yo quiero cantar aquí en Colombia, en el Pacífico, las personas llevan su proceso de duelo cantando. Entonces no le vamos a decir, venga, no cante, más bien cuénteme los hechos, ¿no? Entonces es favorecer los escenarios que emergen desde las mismas comunidades, y eso va a favorecer mucho. No sé si puedo decir algo Claro que sí, María. que es rescatando parte de lo que tú has dicho, porque yo creo que estas personas que están en Baleares están sufriendo mucho ante no saber qué está pasando con su ser querido en Ucrania. Yo creo que hacer murales, tú lo dijiste, trabajar con murales de expresión de emociones, bien sea dibujos, bien sea lo que sea. A veces es perfecto lo que tú decías, que no necesariamente es el psicólogo que tiene que estar ahí, sino facilitar que la misma comunidad permita eso en un mural donde yo hable de la expresión, de la historia de mi ser querido y cuál es su fin estando allá, cuál es su propósito estando allá, y darle un sentido diferente. Es un mural por la vida. Entonces yo les propondría, hagan un mural que facilite la expresión de emociones. Andrés mencionó algo muy importante, que fue la experiencia que nosotros vivimos aquí en Bojayá. Yo no sé si conocen qué fue lo que pasó. Fue un artefacto que tiró un grupo armado en una iglesia que estaba llena de gente, donde hubo mucha gente que falleció. Y en una iglesia, pues que eso tiene un sentido muy especial acá. Después de este evento, una forma del manejo del duelo colectivo y de la expresión de las emociones de lo que estaban viviendo fue una obra de teatro. La gente hizo una obra de teatro que permitió la expresión de las emociones y permitió sublimar o darle un sentido diferente al dolor. Eso era lo que quería decir. Muy bien, gracias María Teresa. Andrés, tenemos algunas preguntas. Sí te pediría que la respuesta sea breve porque nos vamos de tiempo. Entonces, a ver qué podemos. Vamos a ver. La siguiente pregunta es, me gustaría conocer cómo se acciona a los psicólogos de emergencia en Colombia. ¿Quién los contacta? Si van a emergencias más pequeñas, como puede ser un suicidio.
Claro que sí, ¿no? Digamos que es importante que cualquier psicólogo que brinde ayuda en emergencias y desastres debe estar articulado con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia, es decir, no es una ayuda improvisada, sino es una ayuda articulada y algunas instituciones ya tienen unos grupos organizados para dar respuesta en atención psicosocial. Específicamente aquí o se activa la Cruz Roja o se activan eh, los psicólogos que pertenecen, por ejemplo, a la Secretaría Distrital o Departamental de Salud. Entonces, digamos que están articulados a las instituciones. No, digamos que no sugerimos iniciativas espontáneas, voluntarias o locales de psicólogos, sino que articulados con un sistema es la mejor recomendación. Tenemos otra pregunta. Es una pregunta para hacer la notificación de fallecidos. Planteaba que se hiciera caso por caso sin listas y que haya 2 personas para dar la información. ¿Cómo recomendaría que fuera el lugar para hacer este procedimiento? ¿Cuántas salas serían las mínimas necesarias? Sí, pues digamos que lo recomendado es que se haga caso por caso, que yo esté también respaldado por otra persona y también que haya dentro de los familiares también 2 personas y pues dependiendo un poco la magnitud de la emergencia, del evento, se podrían establecer por ejemplo, en unos coliseos, en sitios donde se puedan montar fácilmente carpas, donde se pueda montar fácilmente, que sean unos sitios de fácil identificación, de fácil acceso para las personas y que yo pueda tener otro tipo de servicios para la atención de las personas, como unidades sanitarias, porque si vamos a dar información sobre varias personas, podemos tener baños, comida y también podamos tener un equipo de salud para brindar apoyo a esas familias. Entonces podríamos organizarlos por cubículos, podríamos tener unas personas organizadas, pero es muy importante que sean sitios de fácil acceso y también de fácil evacuación para las personas, porque si estamos en un escenario recurrente de emergencia, pues tendríamos que evacuar todos y digamos que todo eso se planea también en una emergencia y poder tener como esas estrategias para pensar en muchas cosas. Bueno, en el chat hay bastantes personas que dan la enhorabuena por la, Ujú. por la ponencia y si es otra pregunta, ¿cómo se maneja el síndrome del sobreviviente en accidentes de aviación o en accidentes masivos? Claro que sí, es posiblemente, pues lo primero, la intervención en crisis para reducir todo ese impacto, toda esa posibilidad de estrés postraumático, conectar directamente con la red de apoyo, hacer una evaluación durante un mes para ver la presencia de estrés agudo y obviamente esta persona va a requerir un tratamiento por psicoterapia por si continúa con esos pensamientos. Yo pienso que las terapias de aceptación y compromiso de ACT podrían ser muy útiles en un proceso ya terapéutico si se mantiene, digamos que si se mantiene en el tiempo y esta persona requiere una remisión, digamos que hay elementos como el tema de la flexibilidad psicológica, el tema de los valores podría ayudar mucho, encontrarle sentido a la vida y el desengancharse con esas ideas irracionales de muerte y obviamente también darle un resignificado a su vida y encontrarle un sentido a la vida a partir de pronto también de la logoterapia podría servir mucho porque hay como reencuentro yo un sentido a mi vida después de haber perdido a mi familia, a mis amigos, a mi papá, a mi mamá. Entonces yo pensaría que es un caso que va a requerir una intervención en una segunda instancia y un acompañamiento. Muy bien. Hay otra pregunta de una compañera que dice que en tu experiencia, Andrés, en el momento de formar los equipos de primera respuesta en salud mental y apoyo psicosocial, ¿has podido formar con personal de diferentes instituciones? ¿O esto depende de cada institución, sea pública o privada? ¿Cuál Bueno, sería tu digamos, recomendación? sí, claro que sí. Digamos que hay grupos que tienen una tendencia un poco más especializada para brindar lo psicosocial. Por ejemplo, Cruz Roja tiene un componente muy fuerte desde lo psicosocial o lo humanitario, pero también es muy importante poder trabajar con bomberos, con defensa civil e integrar todos los grupos. Uno debería brindar toda esta formación no solamente para los equipos de primera respuesta, sino también para los coordinadores, para las personas que tienen, digamos, escenarios administrativos. Digamos que debe ser crear una cultura de protección y cuidado de la salud mental. Entre más diversidad podamos
conformar de grupos mucho mejor porque en el terreno se van a articular mucho mejor, ¿sí? Yo no puedo entrenar por un lado Protección Civil, por otro lado Cruz Roja, por otro lado Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, sino que si yo puedo previamente tener escenarios donde ellos se articulen, va a ser mucho más fácil la articulación y va a haber un lenguaje muy común en el momento de la emergencia. Entonces es mejor entrenarlos con anticipación o formar con anticipación, promoviendo la articulación. Y la última pregunta. ¿Cómo gestionar la emergencia con niños supervivientes que quedan huérfanos? Bueno, digamos que hay organizaciones que ya tienen unas estrategias ya planeadas, entonces esa es una recomendación. Si yo estoy coordinando un equipo, tengo que saber qué recursos tengo. Si yo estoy con UNICEF, si yo estoy con Save the Children, si yo estoy con Cruz Roja, o por ejemplo en nuestro caso, Defensas ICBF, les voy a decir, mire, ustedes se van a encargar de los niños, ustedes son los que tienen la experiencia, la habilidad. Entonces, por ejemplo, Cruz Roja, dentro de sus estrategias de respuesta, tienen todos los protocolos para niños, niñas, no acompañados o que no tienen ayuda. Entonces, de alguna u otra forma, es cómo se garantizan y se protegen los niños en todas sus condiciones, ¿sí? Digamos, cómo se restablecen los contactos familiares o los vínculos de estos niños con sus seres queridos, tíos, familiares, se les garantizan las atenciones básicas y obviamente se tratan de vincularlo más inmediatamente con su grupo de apoyo y no separarlos ni llevarlos a instituciones por ejemplo, unir los hermanitos que estén acompañados, brindarles las atenciones, reducir la exposición a situaciones de impacto es supremamente importante. Pero yo como experto buscaría qué grupo especializado está dentro de mis equipos de respuesta y les asignaría o les recomendaría esa misión. Muy bien, Andrés, estoy revisando el chat y la verdad es que sigue habiendo pues la enhorabuena por tu conferencia, por cómo lo has planteado y bueno, incluso están planteando la posibilidad de volver a dar otra webinar sobre ese tema. Son las 9:06, nos Ya, pasamos perfecto. de 6 minutos, no pasa nada, pero bueno, agradecerte, Andrés, pues Claro que una sí. vez más tu disponibilidad, tu tiempo para estar con nosotros en esta webinar realmente interesantísima, en donde has conseguido en casi una hora hacer una radiografía de, bueno, pues de ese tema que has planteado. Muchísimos temas se podrían desarrollar más, serían objeto de una webinar, porque realmente es muy interesante todo el tema del manejo de las colectividades ante una gran catástrofe, el reconocimiento de cadáveres, la gestión de la multitud cuando tiene que haber el entierro o la despedida. Realmente se podría hablar mucho sobre ese tema, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Andrés. Informar a todas las personas que estáis conectadas que se va a colgar la webinar en la web del Consejo General de la Psicología, posiblemente en un plazo de unos 15-20 días a través del canal YouTube del Consejo, y emplazaros a todos y a todas para una próxima webinar que ya estamos preparando y diseñando. Y María Teresa, pues también muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, que María Teresa forma, como ya he dicho al principio, forma parte del equipo de coordinación de RIPE y bueno, un placer teneros a vosotros y el poder compartir con todos los países de Iberoamérica y España pues todas estas experiencias tan interesantes que en definitiva nos une sobre todo con un objetivo básico y es seguir formándonos y seguir trabajando para la consolidación de la psicología de emergencias en todos los países. Pues sin más, muchísimas gracias. Nos despedimos aquí. Hasta la siguiente webinar. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y buenas noches en España y buenas tardes en los países de Iberoamérica.